Muy buenas tardes, profesor. A continuación voy a contextualizar en gran parte de la lectura que su merced deja una plataforma que como título tiene el Historias de las ideas pedagógicas, y sobre eso voy a abarcar lo que es el pensamiento pedagógico griego y las ideas pedagógicas en la Edad Media. Entonces, voy a partir primero como contexto de la educación física, de cómo era tan importante la educación física en esa época, cómo se le daba la importancia al cuerpo, al movimiento, y digamos que en gran parte la educación física comprendía principalmente o sea, en la parte práctica, la carrera, el salto, el lanzamiento disco y la gimnasia. Partamos de que también la gimnasia es algo muy fundamental y tiene mucha trascendencia en la educación física, en la Edad Media, en la Edad Antigua y ahorita en la Edad Contemporánea, que ha abarcado mucha historia. Y obviamente en gran parte de la gimnasia nos refleja el estudio del cuerpo, los movimientos del cuerpo. Y voy a citar un autor súper importante que es Manuel Sergio, que habla de la importancia de la motricidad humana como un ente espiritual. También digamos que en la lectura habla... otra cosa que quiero hacer, una gran observación, es que digamos que en Esparta, o sea, la cuna principal en Esparta era la educación física como en defensa propia, ¿sí? Eso también es algo muy importante que quería resaltar. Algo muy importante que también quería resaltar es que cómo se distinguía anteriormente en la Edad Media lo que fue la escuela primaria y los estudios secundarios. Entonces digamos que en la escuela primaria lo que decía la lectura es que mm, el principal complemento de esto era la escritura, ¿sí? Entonces digamos que abarcaba mucho lo que era la escritura, abarcaba mucho lo que era el alfabeto y la lectura práctica, que era lo que anteriormente pues se daba a entender en la escuela primaria como parte pedagógica y como parte de la educación. Y los estudios secundarios también comprenden la educación física y los estudios literarios y científicos. Entonces hay una gran diferencia entre la escuela primaria y la escuela secundaria. Entonces, digamos que, ¿cuál sería la diferencia? Que la secundaria es como más exigido, es más parte científico, es más parte epistemológico, científico, y como digamos podemos abarcar el pensamiento de una forma epistemológica, ¿sí? Eh, Bueno, otra cosa que también quería resaltar, cómo ha cambiado la educación física a través de la Edad Media, perdón, de la antigua y la Edad Media y ahorita en este momento. Entonces digamos que la educación física ha tenido varios cambios, tanto mente y cuerpo, ha tenido muchos paradigmas a través del conocimiento, a través de la pedagogía. Obviamente tengamos en cuenta que eh, la pedagogía es un proceso de observación en el cual digamos que todo lo que hemos abarcado de las lecturas y lo que hemos analizado ante la modalidad en la que se enseñaba y como práctica se daba a través de la antigua, ha tenido varios cambios, como lo afirma Aristóteles, Platón y Sócrates, que son, digamos, los padres de esa época de la antigua a través de la práctica y de la educación física, ¿sí? Entonces, eso quería resaltar. También otra gran parte que quería resaltar era que como era el ideal del hombre, ¿sí? Entonces, digamos que ahí hablaba que el ideal del hombre era un asunto intelectual y filosófico. Entonces, ¿por qué? Entonces, digamos que es una herramienta, nuestro cuerpo es una herramienta que nos ofrece parte, parte de conocimientos, digamos, externos, internos, ¿sí? Eh, Otra cosa que también quería abarcar era la formación del cuerpo, ¿sí? Digamos que cómo se formaba el cuerpo a través de esto y cómo el cuerpo de anteriormente tenía como ciertas transformaciones, ciertos cambios a través de la práctica, a través del conocimiento y a través, digamos, de dicho pensamientos de Platón, Sócrates y Aristóteles, ¿sí? Eh,
digamos que también la educación no era para todos. Anteriormente, digamos que solamente había un pensamiento machista, que solamente el que solamente podía estudiar el hombre y él era el único que podía pues asistir, digamos, a esta educación. Y las mujeres eran las que obviamente eran las que pues velaban, digámoslo así, por el sustento diario y digamos se ve una complejidad bastante amplia en el tema de que eh, ha tenido mucho cambio, o sea, ha tenido muchos cambios en el tema de que la educación ahorita es para todos, ¿sí? O sea, uno tiene derecho a aprender, uno tiene derecho a, a ser querido, uno tiene derecho a muchas cosas, pero digamos que en gran parte, si lo hablamos en un contexto cultural, obviamente la educación puede partir en muchas direcciones y muchas directrices. Entonces, ese es mi aporte. Y ya como reflexión ante la lectura y ante la vida, puedo asimilar de que la pedagogía es un proceso de observación en el cual hemos intervenido en muchas ocasiones en las lecturas. Hemos tratado de intervenir diferentes pensamientos a nivel colectivo o a nivel individual y eso digamos que crea una reflexión ante nosotros como cuerpo y como mente. Entonces, ese es en sí, la pedagogía es estar en constante reflexión, en constante conocimiento. Estas lecturas nos abarcan mucho conocimiento porque realmente nos dan a entender de cómo era la pedagogía y la educación anteriormente y cómo estos pensadores, esos grandes filósofos de la antigua, crearon de eso un gran pensamiento, una gran herramienta pedagógica en el cual nosotros podamos desenvolvernos como futuros educadores de la educación y que haga parte de nosotros. Listo, yo soy Santiago Rivera. Hoy voy a hablar sobre la pedagogía en la antigua Grecia y en la antigua Roma. El texto nos informa que dos culturas tenían dos visiones diferentes sobre su percepción del cuerpo. Por un lado estaban los espartanos, que pensaban que la gimnasia y el cuerpo era lo principal, era lo más importante, ya que era la cuna de los guerreros de su época. En cambio, en Atenas pensaban que su mejor filosofía estaba en fundamentalizar, en mejorar su cuerpo, en mejorar no solo su cuerpo, sino su mente. ¿Sí? El texto nos dice que ambas culturas eran especiales en estudiar los textos de Homero. Homero era un autor y un poeta griego que se enfrascaba en fundamentalizar sus textos, en darle, en la valentía, en la fuerza, en los héroes antiguos, en darle más poder y al ser humano, en siempre ser el mejor. Muchos de los filósofos antiguos, de los tres más importantes, que son Platón, Sócrates y Aristóteles, trataron mucho de los textos de Homero y gracias a eso formaron muchos reyes antiguos, muchos reyes famosos y antiguos. Como podemos ver el ejemplo de Alejandro Magno, que fue estudiante y fue creado por Aristóteles y fue también educado con la filosofía de los héroes, como Aquiles. ¿Sí? Lo que vemos en la película también es que tanto Esparta como Troya tenían dos versiones diferentes, ya que por más de que Esparta trató de buscar una paz, no duró mucho. Buscaron cualquier forma o cualquier método para tener una guerra, para luchar en una guerra contra Troya. Solo porque ni siquiera fue por una mujer, sino fue por el yugo de quién era el mejor. Siempre quién era el mejor y quién era principalmente el que daba más potencia en la antigua Grecia. ¿Sí? Podemos ver que los tres autores, Platón, Sócrates y Aristóteles, siempre trataban un currículum que hizo Platón. Platón es un currículum que trata de cómo reinar. Era un currículum de cuáles eran las habilidades idóneas de un rey verdadero y de cómo era bueno para potencializar ese reino. El mismo Platón quería ser rey por esto mismo, porque él decía que él tenía ya todas las facultades para ser el rey perfecto. Un rey que pudiera tener su pueblo en armonía y en armonía con los demás pueblos, pero a la vez sin necesidad de ser conquistado ni de conquistar otros pueblos. También de aquí pasamos a Roma. En Roma se potencializó lo que es la República de Platón, ¿sí? Ya que Roma pasó por tres periodos, la monarquía, la república y el imperio. La monarquía se acabó pronto ya que se veía mucha corrupción. Cuando llegó el tiempo de la república, se hicieron famosas unas siglas que eran CPQRS, que significa Senatus Oculus Poder Romano, ¿sí? Que significa el Senado y el pueblo romano.
¿Qué pasa? En esta cultura romana se potencializó no solo lo que decían ellos, sino se crearon nuevos autores, como fueron Quintiliano y Xenofonte. Estos dos hablaron de que el hombre tenía que ser mejor también, ¿sí? Pero a la vez se daba cuenta de que la mujer no puede ser parte importante de la cultura. ¿Por qué? Porque si la mujer llegaba a conquistar, podrían aceptar mujeres en el Senado, por así decirlo, que era algo que no permitirían. La mujer siempre se vio en ese yugo por eso mismo. Por más de que Xenofonte fue el primer filósofo en preocuparse por la cultura y por las mujeres, por la educación de la mujer, no se enfrascó en que recibiera la misma educación de un hombre. Él se enfrascó en que su educación fuera solo en las tareas del hogar y en las peticiones de su marido. Entonces en sí podemos decir que Serafonte trató la educación de la mujer, pero solo muy superficialmente, no por una base, digamos, filosófica o no con una base gimnástica, como digamos tenían en Grecia, ¿sí? Ya después que pasó la república, pasó la monarquía, pasó el imperio, perdón. El imperio se trató de que fue cuando más Roma se expandió y logró su mayor poder. ¿Por qué? Porque Roma empezó no solo a conquistar terrenos, sino a darle su propia cultura, a darle su propia filosofía. No solo filosofía romana, sino filosofía griega. Como podemos ver, digamos, en Roma, en realidad quien conquistó a quién fueron los griegos a los romanos. ¿Por qué? Porque fueron los romanos los que adoptaron toda la cultura griega, su arquitectura, su filosofía, sus leyes, las mejoraron después de un tiempo, pero ya cuando se vieron en una cúspide, ¿sí? Entonces, pues en base a esto, podemos decir que mucha pedagogía y mucha de la pedagogía actual, o la mayoría, se basa en la edad antigua y no ha avanzado y no ha evolucionado porque es una pedagogía que ha dado resultados a lo largo del tiempo. Obviamente hay que hacerle cambios por el avanzar del tiempo, pero por el momento pues es la filosofía y es la pedagogía que en este momento poseemos. Buenos días. A continuación les voy a hablar sobre la historia de la pedagogía y el pensamiento pedagógico en Grecia. Este pensamiento pedagógico en Grecia se basaba en educar a hombres, pero no a todos los hombres. Aquel hombre que quería ser educado tenía que tener la capacidad de gobernar y de ser obedecido. También tenía que no tener preocupaciones eh, por materiales o por el comercio para las guerras, ¿sí? También podemos observar en esta lectura que Grecia alcanzó un ideal muy avanzado en la educación y que pues esa educación era integral y también se basaba en la integración para las culturas. En esta lectura también se puede observar que en Grecia crearon una pedagogía de la eficiencia individual y simultánea de la libertad y de la convivencia social y política. ¿Sí? Se basaba más como en las políticas en las que tuviera más gobernaba, que las clases bajas no podían mandar, tenían que solo obedecer. También podemos decir que las mujeres tenían una educación, pero que esa educación solo era para el conocimiento de la cocina y las necesidades del hombre, nada más, no era un conocimiento mucho más avanzado que el hombre, ni menos, se mantenía como en un estándar. Grecia también para enseñar se basaba en los textos de Homero y esa enseñanza ¿cómo decirlo? Las proyectaban para la guerra por los textos de Homero. También podemos decir que pues en la antigua Grecia dividían como la enseñanza dependiendo de la educación, como un ejemplo. En la primaria solo enseñaban la escritura y el cómputo, ¿sí? En la secundaria ya era como más avanzado para la educación física, para tener un aprendizaje sobre lanzamientos, sobre carreras, sobre saltos y sobre la lucha, ¿sí? Y en esa secundaria habían una educación, varias educaciones, como la artística,
la literaria, la científica, y en esas tres enseñaban diferentes cosas. Por ejemplo, en la artística se basaba en el dibujo, en la industria, en el canto y en la música, ¿sí? En la literaria se basaba más en obras clásicas y filosóficas. Y en las científicas era más matemática, geometría, astronomía, aritmética. También en la educación superior enseñaban la retórica y la filosofía. En la lectura también se evidencia el nombramiento de varios filósofos, como lo es Aristóteles, Platón, Pitágoras, Sócrates, ¿sí? Y esos filósofos, cada uno tenía su pensamiento distinto en la forma de la pedagogía, se basaba como en sus conocimientos. Por ejemplo, el de Pitágoras, él potenciaba como la realización de la vida humana en el universo y la armonía que se demostraba en la matemática. En Sócrates se centraba en el acto educativo y no tanto en la reflexión como quería Platón, pero sí en el lenguaje y en la retórica. Entonces, pues, esto nos lleva a que en esa antigua Grecia se basaba como en un pensamiento estricto en la enseñanza para los hombres y prohibido para las mujeres. Y pues basándolo o prolongándolo para estas épocas, en ocasiones se ve eso, que las mujeres en unas culturas, las mujeres no pueden tener una educación superior a los hombres, tienen que solo obedecer y hacer lo que ellos quieran porque pues fueron criados así y esa cultura para ellos no se puede perder. Muchas gracias.